Con permiso, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores, me voy a permitir leer el nombre de las y los compañeros que de una manera muy fraterna y confiando en que esta honorable soberanía tomará en consideración sus planteamientos, han venido manifestando, y desde este momento quiero, a nombre de ellos, agradecer al presidente de esta Cámara, licenciado Jorge Carlos Marín, su disposición al diálogo con las diferentes expresiones que dentro del magisterio han venido sosteniendo una lucha indeclinable por democracia y más salario. Propuesta como punto de acuerdo a fin de que en el proyecto de presupuesto de egreso de la Federación se consideren especificar los rubros que habrá de aplicarse los recursos destinados a los subsistemas de colegio bachilleres y CECITES. Considerando que el rezago salarial ocasionado por la política educativa implementada desde la SEP para los trabajadores que laboran de manera particular en los subsistemas de educación media superior ha sido en severo perjuicio en sus percepciones económicas, que cada día se deteriora más y de manera acelerada, considerando que la política salarial implementada por la SEP Federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público violenta el artículo 123, fracción séptima, que a la letra dice: a trabajo igual corresponderá salario igual, cuyo espíritu y cumplimiento reclama el amplio sector educativo para que la educación media superior mejore y contribuya a elevar la calidad y atención a millones de jóvenes que hoy se preparan en este nivel educativo. Que esta soberanía no puede ni debe permitir la conculcación de derechos plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en perjuicio de ni uno solo de los ciudadanos de la nación, ni hacer causa común con las violaciones a garantías constitucionales, pues con la omisión estamos creando condiciones para que en México existan mexicanos de primera y segunda y tercera, por lo cual en su momento se presentará ante esta soberanía una iniciativa de ley que ponga fin a todas estas violaciones de derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El no asumir la obligación que protestamos al ser ejemplo en la defensa de las garantías constitucionales nos estará situando del lado de aquellos que hoy se niegan a respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Acuerdo número 2. Considerando que en los últimos años el Consejo de Fomento Educativo se ha venido haciendo cargo de las escuelas multigrados ajenas a los fines para los cuales fue creado, invadiendo escuelas a cargo de la Secretaría de Educación Pública, lo cual condena a los niños y jóvenes de comunidades indígenas, rurales y urbanas marginadas a una educación precaria y limitando la contratación de los egresados de las escuelas normales públicas. Considerando la necesidad premiante de fortalecer las 273 escuelas normales públicas del país, las cuales sufren innumerables carencias en su infraestructura, equipos y materiales educativos. Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta soberanía con carácter de punto de acuerdo único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011 se considere la reasignación de 4.500 millones de pesos del programa Habilidades Digitales para Todos, dependiente de la SEP, para la creación de plazas docentes, lo cual permitirá el traspaso de 30.000 escuelas multigrado del sistema CONAFE al sistema regular. Se solicita ampliar el monto del presupuesto para las 273 normales públicas, reasignando 800 millones de pesos para infraestructura y equipo. Se solicita incrementar en 200% el monto de las becas para prácticas de primero a sexto semestre, así como otorgar 30 millones de pesos a cada una de las 16 escuelas normales rurales del país,
las cuales se encuentran en una situación de extremo rezago. El tercer punto de acuerdo que planteamos a esta soberanía en atención a las demandas de las y los trabajadores de la educación en lucha, planteamos exposición de motivos, considerando el reiterado reclamo de las entidades del país en cuanto a la generación de nuevas plazas docentes y no docentes para atender la demanda educativa, disminuir la sobrecarga o saturación de grupos de alumnos, recategorizar a docentes en funciones directivas y atender la faltante de intendentes, personal administrativo, veladores, trabajadores sociales, psicólogos, laboratoristas y profesores de educación física, considerando que el deterioro y la carencia de la infraestructura escolar es una exigencia reiterada de padres de familia y maestros en todo el país, con la intolerable falta de miles de sanitarios y de aulas, de un grave deterioro de laboratorios de ciencias y de talleres de tecnologías, y la carencia de mobiliario y equipo en muchos planteles educativos del país. Considerando la situación de extrema pobreza que se vive en extensas zonas del país, lo que agudiza la reprobación y deserción escolar, es evidente que se requiere la ampliación de los programas de útiles, desayunos, uniformes escolares, calzado, becas escolares y la ampliación de recursos a educación indígena y a educación especial. Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta soberanía este punto de acuerdo único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011 se considere la reasignación de 3,000 millones de pesos para la creación de plazas docentes de educación básica, preescolar, primaria, telesecundaria, secundarias técnicas y generales, la reasignación de 500 millones de pesos para la recategorización de personal directivo, la reasignación de 1,000 millones de pesos para plazas de personal de apoyo y asistencia a la educación, y la reasignación de 600 millones de pesos para laboratorio. $500 millones para talleres de tecnologías, 500 millones para mobiliario y equipo educativo, así como la reasignación de 500 millones de pesos para los programas de útiles, desayunos, uniforme, calzado y beca. En las entidades de Michoacán, San Luis Potosí, Zacatecas, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, prácticamente en todo el país. Compañeras y compañeros, el movimiento magisterial reclama de todos nosotros solidaridad y sobre todo congruencia en que la educación es prioridad. Por su atención, muchas gracias. Gracias al diputado Castro Cosío, una de las voces portentosas de esta Cámara. Muchas gracias, señor diputado, por su exposición, y se turnan los 3 puntos de acuerdo de inmediato a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.